la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en el libro de Colosenses el capítulo 3, verso 3 y 4. Amén. Dice la palabra del Señor que leemos en el nombre del Padre, con la gracia del Hijo y en comunión y bajo la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo recuerdo que jugaba con ellos a las escondidas. Y a ellos les gustaba. No sé cuántos de ustedes que cuando sus niños estaban pequeños jugaban a las escondidas con ellos. Pero a ellos les gustaba que jugáramos a las escondidas. Y era una alegría muy grande para ellos cuando me encontraban. Ellos se ponían muy contentos cuando me encontraban. Pero por supuesto, uno les facilitaba. No se le hacía a uno tan difícil. Uno les facilitaba los medios para que ellos me encontraran. Amén. La palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerdo hace años cuando yo empecé en los caminos del Señor, había un canto que decía o que dice: escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Él. Decía ese canto. Y aunque esa es parte, es una gran verdad, el diablo no la puede encontrar. El diablo no la puede tocar, porque mi vida está escondida en Él. Pero eso dice el canto. Pero yo creo, hermano, yo creo que según lo que nos dice Colosenses 3, versos 3 y 4, aquí hay algo más que nosotros debemos de entender. No solamente nuestra vida está escondida en Dios para que el diablo no la encuentre o no la toque, pero es importante también que entendamos que si nuestra vida está escondida en Dios, con Cristo en Dios, entonces, a la medida que nosotros encontremos a Dios, vamos a encontrar nuestra vida. Aquí hay una ecuación que es importante que nosotros descifremos. De esas ecuaciones que a veces encontramos en las Escrituras, importantísimas para pasar el examen de matemáticas. La ecuación que encontramos aquí, hermano, es la siguiente. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué con Cristo?
Porque en el momento, déjeme decirle, hermano, déjeme darle esta noticia. En el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, tu vida, todo lo que implica tu vida, no solamente tu vida espiritual, y eso tenemos que anularlo. Porque nosotros relacionamos nuestra vida con Cristo solamente la parte espiritual. No, hermano. Nuestra vida, toda nuestra vida, todo lo que implica nuestra vida, está escondida con Cristo. No con tu esposo, no con tu trabajo. Tu vida está escondida con Cristo en el momento que tú aceptaste a Cristo. Por eso dice, porque habéis muerto. Ya usted no vive, ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Nosotros en el momento que recibimos a Cristo, ya tú no vives para ti. O no se supone. Ahora tu vida dio un giro de tal manera que los recursos para la vida que tiene un mundano, alguien que no ha recibido a Cristo, no son los mismos recursos tuyos. Y eso tenemos que entenderlo, porque a veces queremos vivir como viven los demás y hacer todo lo que los demás hacen. Pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego nos dice el verso 4, cuando Cristo vuestra vida, otra vez, es que Cristo es nuestra vida. Amén. Y cuando decimos Cristo, hermanos, decimos el Espíritu Santo. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo que todo el que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. Jesús dijo, ¿quién de vosotros, o mejor dicho, dijo, porque ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Quién de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Quién de vosotros si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente? Jesús habló de cosas materiales, de cosas necesarias para la vida, para alimentarnos. Pero luego Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo? Fíjese. Dice, ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos. Y habló de pan, habló del huevo, amén, habló de alimento. Pero luego cuando Él hace la relación de nuestros recursos o del recurso del Padre, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo? No dijo, les dará huevos o les dará pan. Dijo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque si tú encuentras tu vida en Cristo, encontraste tu vida, hermano. Le encontramos nuestra vida en Dios, en Cristo. Así que estamos hablando de los beneficios de conocer a Dios. Cuando conocemos entonces a Dios, a la medida que le conocemos a Él, nosotros vamos a conocer nuestra vida. Amén. Nosotros vamos a reconocer nuestra vida. ¿Por qué venimos a la iglesia todos? A mí me gustó lo que decía mi esposa esta tarde, porque yo sentía también eso. Yo sentía un ambiente como pobre.
como un espíritu de desganado, como no, ¿me entiende? Pero había algo raro. Y Dios usó a la pastora de una manera tremenda para, ¿me entiende? Para despertarnos. ¿Qué está pasando? Dios la usó a ella y tremendo, y dirigió ese canto y se puso bueno. Pero luego como que vuelve otra vez ese ambiente, esa atmósfera, que no viene del diablo, viene de nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué ese ambiente? ¿Por qué esa atmósfera? Porque muy posiblemente tú estás teniendo problemas en tu hogar, posiblemente en el matrimonio. Y esas situaciones externas que vivimos, cuando tú no has entendido que tu vida está escondida con Cristo, en Dios, esas situaciones de afuera te desinflan. Nos desinfla cuando tenemos problemas con nuestro cónyuge. Nos desinflamos porque pensamos que nuestra vida está escondida con mi marido o con mi mujer. ¿Ah? Y entonces nos desinflamos y ya venimos a la casa de Dios. Viene una situación de salud y nos desinflamos. Viene una situación financiera y nos desinflamos porque pensamos que nuestra vida depende de eso o de ellos. Tu vida no depende de eso ni depende de ellos. De acuerdo a las escrituras, tu vida depende de que tú conozcas a Dios. Amén. Y a la medida que tú conoces a Dios, se va a ir manifestando en tu vida secular, material. Se va a ir manifestando una calidad de vida diferente. Cuando usted maneja por las calles de Montreal o de Laval o de Saint-Eustache o de Mascouche o Terrebonne, cuando usted maneja por esas calles en su auto y vamos muy cómodos, hermanos, debemos de despertar a esta realidad. Esa vida que tú tienes hoy no es la vida que tú tenías antes. Pero esa vida se empezó a manifestar solamente a la medida que tú empezaste a conocer a Dios. Así que hemos conocido parte, pero no hemos conocido todo. Hay más en Dios. Hay más salud. Hay más finanzas. Hay más paz y bienestar para nuestros hogares, para nuestras familias. Hay más en Dios, hermano. Pero todo depende de cuánto más tú quieres. Un niño estaba a la orilla del mar sacando con su, ¿sabe? Le compran a los niños unas cubetillas así pequeñas y unas cucharas o tienen forma de pala para que ellos jueguen con arena y todo. Un niño estaba yendo al mar y traía en su balde, en su cubeta, traía agua y la echaba en el hueco que había cavado a la orilla del mar. Otro niño viene asustado y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le estás sacando el agua al mar? Dice: tú no puedes hacer eso. Y vino asustado, hermano, porque estaba sacando el agua del mar en una cubetilla. A veces nosotros, hermano, apenas hemos sacado un poquito de Dios. Dios es más grande que el océano. Y Dios tiene capacidad de llenar no solamente tu cubetía, depende de lo que tú tengas. Para que Dios llene, Dios lo va a llenar.
Amén. Así que Él puede, como dice la palabra del Señor, hacer mucho más abundantemente. O sea, en Dios no hay límite. Él puede mucho más abundantemente. Eso nos dice que Él, hermano, puede seguir haciendo mucho más por ti. Si Dios te puede sanar de alergias, de enfermedades psicosomáticas, de enfermedades orgánicas, no importa cuál sea la enfermedad, Él tiene poder, pero tú tienes que creerlo y darte a la tarea y darte a la aventura de conocer a Dios, porque conocer a Dios es una aventura, hermano. Conocer a Dios es una aventura. Yo esta tarde quiero decirle a usted qué es lo que usted necesita para conocer a Dios. Porque yo estoy hablando de los beneficios de conocer a Dios, pero pues tengo que decirle también cómo usted puede conocer a Dios, qué es lo que usted necesita. Porque no es así nada más, déjeme decirle, no es así nada más. Un buzo, para ir a descubrir las profundidades del mar, no puede ir nada más así. Necesita un equipo para poder ir a las profundidades del océano y descubrir un mundo que en la superficie no se ve. Nosotros vemos el océano, pero en la superficie del océano existen criaturas, existe una creación de Dios, que para ir a conocer eso, tú necesitas un equipo especial de buzo. Lo mismo si queremos ir al espacio. No podemos ir al espacio sin un equipo especial. Amén. Si queremos conocer a Dios, necesitamos un equipo especial. Y yo le voy a decir cuál es el equipo especial que usted necesita para conocer a Dios. Porque así, en las condiciones que estamos, nosotros no podemos. Así que vamos a la siguiente referencia en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué implica conocer a Dios? ¿Qué implica, hermano, conocer a Dios? Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor. En 1 Corintios 15, 51 al 53 nos dice: he aquí os digo un misterio. Por eso le digo que es una aventura, conocer a Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquí está hablando del encuentro con Jesús, de la venida de nuestro Señor. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. Fíjese lo que nos está diciendo el apóstol. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Pero nosotros seremos, ¿qué dice? Seremos transformados. Y luego el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, hermano, lo que el apóstol nos está diciendo ahí es, si tú quieres tener acceso a Dios, necesitas una transformación. En nuestra condición corruptible, mortal,
nosotros no podemos tener acceso a Dios. Amén. Cuando Cristo venga en las nubes, cuando Él venga en las nubes, los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles. Pero entonces el apóstol Pablo dice, y nosotros, él se contaba que, o sea, Pablo estaba esperando a Cristo en sus días. Él estaba esperando la venida de nuestro Señor en sus días. Y entonces él dice, los muertos van a resucitar con cuerpos incorruptibles para poder ver al Señor, para poder encontrarse con Jesús. Necesitan cuerpos incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos todavía, nosotros seremos transformados de esta condición mortal, corruptible, seremos transformados con cuerpos incorruptibles. En otras palabras, mis amados hermanos, no podemos conocer a Dios así nada más con estos cuerpos. Necesitamos un equipo especial. Amén. En Éxodo, en el libro de Éxodo 34:29 dice, aquí está hablando de Moisés, y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, no lo sabía, 40 días, 40 noches de estar en el monte con Dios. Y Moisés dice, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. La evidencia, hermano, si tú no lo sabías, si alguien pregunta, pastor, ¿y cómo yo sé que estoy conociendo a Dios? ¿Cómo yo puedo saber que le estoy conociendo a Él? Bueno, tú sabes que estás conociendo a Dios cuando tu vida está siendo transformada. Cuando tú estás produciendo cambios, avance, un progreso. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento, no va en retroceso. La religión hace eso. La religión lleva al ser humano en retroceso. Hay gente que, hermano, eran buenas personas. Humanamente hablando, vivían bien, tenían una linda familia, eran buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen esposo, una buena esposa, pero se metieron a un sistema religioso y la religión volvió a esa buena mujer, a esa buena esposa, a esa buena madre, lo volvió en una mujer religiosa, amargada, frustrada, o sea, para atrás. En vez de causar un avance, la religión causa un atraso. Pero eso no es el caso que estamos hablando de Dios. Conocer a Dios nos lleva en aumento. Amén. ¿Tú quieres cada día ser mejor? ¿Quieres lucir mejor? ¿Quieres vivir mejor? ¿Por qué? Porque eso es parte de conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú vas en ese avance y en ese progreso. ¿Sí me explico? Amén, hermano. Tú no te das cuenta, pero de repente es como que, wow, ya no sientes deseos
de aquellas cosas que antes tú te morías por ellas. Ya no pierdes el deseo por eso. Ya no hablas como antes hablábamos. Vamos adquiriendo, vamos en el proceso de conocer a Dios, vamos evolucionando, mi hermano. Amén. Eso le pasó a Moisés. Después de 40 días, 40 noches, él no se daba cuenta. Él no se dio cuenta en qué momento eso se produjo en él. Pero eso es parte de conocer a Dios. Cambiamos, somos transformados. ¿Cuántos están cambiando aquí? Amén. Usted tiene, hermano, usted tiene que, amén, que verse esos cambios. Bueno, tal vez usted no lo ve y yo tampoco, pero cuando alguien viene y se lo dice, dele la gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios. Amén. Porque alguien ve en mí esos cambios. Yo le doy la gloria a Dios. ¿Entiende? No es para que nos pongamos tampoco arrogantes y no. Eso hace el religioso. Nosotros no hacemos eso. Le damos la gloria a Dios. Alguien me dice que, wow, está viendo esos cambios en mi vida. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano. Amén. Pero esos cambios los produce cuando nosotros estamos conociendo a Dios. Conocer a Dios nos cambia. Amén. Ok, yo le dije que entonces que le iba a decir cómo. Vamos a la siguiente nota y ya vamos a ir terminando para la Santa Cena. ¿Qué tengo que hacer para conocer a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ok, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 2 y aquí está lo primero que necesitamos para conocer a Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ok? Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo conocer a Dios, hermano? Es por medio de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña la personalidad de Dios. El Espíritu Santo nos revela el carácter de Dios. ¿Amén? Porque dice que escudriña lo profundo de Dios. Así que si nosotros queremos ir a conocer a Dios, queremos ir a las profundidades de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Él es el único que conoce las cosas que están en el corazón de Dios. Y dice, y Él, el Espíritu Santo, nos la reveló o nos la revela a nosotros. El Espíritu Santo nos revela eso a nosotros. Amén. Esta cita no la tenemos acá, pero Romanos dice, el capítulo 8 de Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que nosotros somos, que somos hijos de Dios.
O sea que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Amén. Y aquí estamos hablando, y hay que entender que aquí hay una conexión de espíritu para conocer a Dios. Nosotros tenemos un cuerpo, pero este cuerpo no somos nosotros. Usted va al espejo y usted se mira flaco, gordito, gordita, chaparro, bajito, alto, ojos negros. O sea, todo eso que usted está viendo en el espejo de usted, eso no es usted. Amén. Eso no es usted. Ese no soy yo. Ese es mi cuerpo, pero mi cuerpo no soy yo. Tampoco yo soy lo que yo siento, mis emociones, mis sentimientos. Eso no es lo que yo soy. Yo tengo un alma, yo poseo un alma. Y en mi alma están mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad, pero eso no soy yo. Así es de que cuando me siento decaído, ese no soy yo. O sea, no nos tenemos que identificar con eso, con ese estado de ánimo, porque eso no somos nosotros. Esa mujer desinflada que está sentada allí en la silla, esa no eres tú. Pero tú te has identificado tanto, con ese estado de ánimo que tú piensas que esa eres tú. Eso no eres tú. Amén. Amén. Por eso me gustó lo que tú hiciste. Tremendo. Yo dije, esta mi mujer sí que es tremenda. Porque eso no somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos espíritu. Eso somos. Nosotros somos espíritu. Y el verdadero espejo de nosotros no es el que esté en la sala del baño, ni en el cuarto donde te maquillas. El verdadero espejo tuyo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de conocer a Dios. Dios no se va a revelar a tu alma, a tus emociones. Oiga bien por lo siguiente que voy a decir. Dios no se va a revelar a tus emociones porque Él no tiene nada que ver con tus emociones. Dios no se va a revelar a tu cuerpo a través de tus sentidos, de lo que tú sientes, porque eso no tiene nada que ver con Dios. Dios, para tú tener revelación de Dios, tú tienes que alinear tu espíritu con el Espíritu de Dios. Amén. Déjeme ilustrarle esto. Con la tecnología que hoy tenemos podemos ilustrarlo de esta manera. Usted tiene un dish en su casa, usted tiene un plato, una antena en su casa. ¿Okay? Esa antena es tu espíritu. ¿Okay? Esa antena es tu espíritu. Tú lo tienes. Y esa antena recibe la señal que viene de un satélite que no lo vemos. Tiene que estar en dirección del satélite. Pero tú no ves el satélite. Pero ahí está tu antena. ¿Okay? Ahora, esa antena necesita un recibidor. Amén. Necesita un recibidor.
Y el recibidor va a recibir de la antena, va a recibir la señal y el recibidor lo va a llevar a la pantalla. El recibidor es la unción. Ahorita le voy a explicar eso. Y la pantalla de nuestra televisión es nuestro entendimiento. Nosotros la revelación de Dios, la revelación que tengamos de Dios va a depender de que nuestro recibidor esté conectado y alimentado por la antena. Y tiene que estar conectado. ¿Amén? Porque es el recibidor el que va a enviar la señal a la televisión. Amén. Y lo que nosotros veamos en nuestra televisión, eso que veamos ahí, esa revelación que tengamos ahí, depende en gran parte de ese recibidor. Hay algo que en la Biblia llama unción. ¿Cuántos han oído unción? En la iglesia evangélica, especialmente en la iglesia pentecostés, se escucha hablar de unción. Pero a veces equivocadamente hemos hecho relación a la unción cuando vemos que alguien se está sacudiendo al frente, cuando vemos a una hermana que está tirando sus cabellos para la izquierda y para la derecha, para adelante y para atrás, y entonces dice, ahí está la unción, dice, ahí está la unción. A veces hemos pensado que la unción está en una prenda de vestir y que a través de esa prenda de vestir, si yo le pongo esa prenda a alguien, la unción, amén, está allí y se la voy a pasar, la unción. Hablamos de predicadores ungidos. Ese predicador es ungido, tiene una gran unción. Hablamos de unción y unción y unción, pero ¿qué es realmente la unción? Quiero que dejemos aquí en 1 Corintios 11 y 12, dejemos aquí, y yo quiero que me pongas la siguiente cita bíblica. En 1 de Juan 2, 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña. ¿Qué es lo que hace la unción? Nos enseña. La unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Según ella nos ha enseñado. ¿Qué es lo que hace la unción? La unción nos enseña. No nos sacude, no nos tira al piso. ¿Qué hace la unción? Nos enseña. La palabra unción, hermanos, la palabra unción en su original, ya sea del hebreo o del griego, quiere decir untar con aceite por encima de algo o de alguien. Es poner aceite. Eso significa unción. Es poner aceite encima. ¿Okay? No adentro, no abajo, no, encima. Acá, encima. Eso significa unción. Frotar con aceite, poner aceite encima de alguien o de algo. Amén. Esa es la traducción en el original de la palabra unción. Entonces, Juan nos está diciendo que la unción nos enseña. La unción, hermano, está encima.
En otras palabras, la unción es visible. No está escondida en tu corazón, en tu espíritu. Oh, yo estoy ungido, mi espíritu. No, está afuera. Se tiene que ver, porque la unción se pone sobre. ¿Sí me explico? La unción se pone sobre. ¿Okay? Entonces dice que nosotros tenemos la unción que nos enseña todas las cosas. La unción nos enseña todas las cosas. En Hebreos, ponme la cita de Hebreos, por favor. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Quién es el que unge? Dios. Por lo cual dice, te ungió Dios. ¿Por qué lo ungió Dios? Amén. Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Yo estoy hablando del recibidor, la unción. La unción es aquella que nos enseña, pero si tú no quieres ser enseñado, la unción no te enseña. O sea, tú tienes que decidir entre la justicia y la maldad. Tú tienes que escoger la justicia. ¿Ven? O sea, nosotros no podemos conocer a Dios permaneciendo en un estado de injusticia. Tenemos que determinarnos. Para yo conocer a Dios, yo me he determinado a amar la justicia. Y tú te tienes que determinar a amar la justicia. Y todo lo que es justo, no solamente te lo aprendas y te lo memorices, practícalo. ¿Ven? Practiquemos todo aquello que es justicia. Entonces, Dios vio en Jesús que Él amó la justicia y aborreció la maldad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo ungió. Lo ungió. ¿Para qué lo ungió? Para recibir la información. La unción nos capacita a nosotros, hermanos, para recibir la información correcta de Dios. Amén. Así que nuestro recibidor, el que procesa esa revelación, es la unción que está sobre nosotros. ¿Ya? Si tú de lunes a sábado cargas sobre tu cabeza problemas, bonches, chambres, lo que sea. Si sobre tu cabeza todo lo que hay es problema, conflicto y entonces tú no tienes tu recibidor en línea con la señal para recibir esa señal de la antena, que es tu espíritu. Entonces ahora sí volvemos a 1 Corintios, aquí terminamos amén, para pasar a la Santa Cena. 1 Corintios entonces, aquí estamos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjese, hay que tener cuidado porque hay un recibidor made in Taiwan, o sea, hecho en el mundo. Dice, nosotros no hemos recibido el receptor o el recibidor del mundo. El mundo percibe a Dios de una manera,
Nosotros no tenemos ese espíritu del mundo. Nosotros percibimos a Dios de una manera diferente como ellos lo perciben. Porque el recibidor de ellos no está de acuerdo. Mire, hermano, ahora le digo, con la tecnología, usted puede comprar una televisión HD, alta definición. Pero si usted tiene una televisión alta definición, usted necesita un recibidor también que sea alta definición. Porque si su recibidor no es alta definición, la imagen no va a tener la misma calidad. Así que, si la televisión es alta definición, yo necesito un receptor alta definición. El receptor del mundo, o sea, el espíritu del mundo, es un receptor muy cheap, muy barato. Y distorsiona la señal. Y por eso como que cuando tú no tienes el receptor adecuado, como que tú por ahí como que crees que Dios sana, pero a la misma vez como que no, pero yo no creo. O sea, la señal no te está llegando clara. Porque tu recibidor te está distorsionando. Tú no tienes una claridad de imagen de Dios. Tal vez lo aburro con esto, pero esto es importante. Que conozca a Dios. Cuando tú estás ungido, cuando hay una unción sobre tu cabeza, y tú de lunes a sábado y a un domingo, tú pasas meditando en Dios, en la justicia de Dios. Y cualquier situación de vida que se te presente, tú siempre te posicionas en el lado de la justicia. Bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que sucedió acá? Y tú analizas la situación y siempre te posicionas del lado de la justicia. Porque hay una unción sobre tu cabeza que te dice y te enseña lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces ahí, entre esos juicios, entre esas situaciones de vida, ahí es donde Dios se nos revela en lo que yo le he venido diciendo a usted, los escenarios de nuestra vida. Ahí es donde Dios se nos revela, hermano. Pero necesitamos el receptor que Dios nos ha dado. Amén. Ok, verso 13. Verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir lo espiritual a lo espiritual? Bueno, hermano, dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos habla palabras espirituales. Palabras espirituales conllevan a pensamientos espirituales. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo habla palabras espirituales. Cuando el Espíritu Santo nos habla palabras espirituales, nosotros desarrollamos pensamientos espirituales. Si tú tienes que predicar, te va a caer una aflicción y vas a buscar una palabra de Dios. ¿Ve? Usted va a buscar una palabra que el Espíritu Santo hable a su espíritu. Esto, hermano, esto no se puede googlearizar. ¿Okay? Porque ahora con la tecnología, algo que usted no sabe, usted va a Google. Y Google le dice todo.
Dios, hermano, habla palabras espirituales. Y cuando Dios habla palabras espirituales, tu mente que está bajo esa unción va a empezar a procesar pensamientos espirituales. Acomodando, por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Me entiendes? La compatibilidad que hay. Pero Dios no te ha dado a ti ni a mí el espíritu del mundo. Yo no tengo el espíritu del mundo, ni tú tampoco. Por eso tratar, cuando el espíritu te habla cosas espirituales y tú vas al mundo para tratar de entender lo que Dios te dijo en tu espíritu, tú estás cometiendo un gran error. Porque el espíritu del mundo no es el correcto para poder entender a Dios. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural recibe algo de Dios, pero como él no tiene el Espíritu de Dios, no tiene un procesador, no tiene un receptor correcto, entonces dice, ¿qué es eso? Qué ridículo ese sueño que tuve. Alguien le da una palabra, una profecía, y dice, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué me dice eso? Ellos no entienden, para él son locura. Porque no las puede entender. Se han de discernir, dice, espiritualmente. Verso 15, 16, terminamos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es de que, hermano, conocer a Dios tiene sus beneficios. ¿Cómo conocer a Dios? Tú necesitas un equipo especial. Necesitas disponer tu espíritu, aborrecer la maldad y amar la justicia. Dispón tu espíritu. Y número 2, la unción. La unción del Espíritu Santo sobre tu cabeza, sobre nuestra cabeza. Amén. Solo el Espíritu no va a hacer todo el trabajo. Solo el Espíritu no va a hacer. Solo el Espíritu es como que tú tengas la antena, pero no tienes el recibidor. Tú necesitas la antena y el recibidor. Lo otro tú lo tienes, la televisión tú la tienes. Y esa revelación que tengamos de Dios va a depender entonces del Espíritu y del Espíritu dispuesto y del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, démosle gracias a Dios en este momento. Quiero pedirle que le incline su rostro. Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero Él enviaría a otro, que eres tú. Nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando tú vinieses, nos ibas a enseñar y nos ibas a guiar. Padre, perdóname la falta de denuedo para comunicar esta palabra. Y sin embargo yo te pido que te glorifiques en la vida de mis hermanos, para que ellos tengan, Señor, una revelación, un conocimiento tuyo, un conocimiento de ese Dios soberano, mejor cada día. Que la vida, Señor, nuestra vaya en aumento. Que vaya, Señor, de una manera creciente, avanzando, Señor,
cada vez más a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Enséñanos a conocerte más, Señor. Enséñanos a disponer nuestro espíritu. Y Señor, y que tú pongas esa unción sobre nuestra cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta palabra y la sello en el corazón de mis hermanos. Declaro que esta palabra no volverá vacía. Y que, Señor, esta iglesia y estos hermanos vamos a ser, Señor del cielo, instrumentos de avivamiento, instrumentos, Señor, para traer un despertar y una revelación de Dios que el mundo no tiene, pero que nosotros sí tenemos, Señor. Espíritu Santo, enséñanos, Señor. Enséñanos a conocerte más. Queremos más de ti, Señor, porque en ti siempre hay más. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, yo oro y te lo pido y te doy la gracia, Señor. Amén.